Soñar es algo que siempre se debe como mantener durante toda la vida, ¿no? Es como tratar no solamente de conseguir lograr tus objetivos o no solamente de tratar de conseguir lo que quieres, sino tratar de ser feliz con ello. Eso es lo importante. O sea, no es nada más como que en el sueño que tengas lo cumplas y ya, sino que ese mismo sueño te haga ser feliz, te haga tener algo bueno, algo que de alguna manera te enriquezca espiritualmente o de cualquier manera, ¿no? Entonces yo creo que un hombre no es solamente el que cumple sus sueños, sino el que al llevar a cabo sus sueños es feliz con ello. O sea, es realmente lo que se busca, ¿no? Y lo que yo busco siempre en la vida es como ser feliz, ¿no? Y cada cosa que hago, que me haga feliz, que me deje satisfecho, no solamente como hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Sino tratar de ser feliz y buscar la felicidad con ello. Y en general, desde que recuerdo, desde que soy niño, todo el tiempo, toda mi vida he sido feliz, ¿no? No ha habido un momento en el que yo diga, pues he pasado tristezas o cosas así, sino afortunadamente toda la vida he logrado conseguir esa felicidad, ¿no? Y esa felicidad no se da como en cosas materiales, sino simplemente en hacer lo que quiero, no basarme en todo lo que dice la gente o en lo que se supone está como preestablecido para lograr las cosas, ¿no? Sino me he tenido que basar en otro tipo de ideologías para lograr lo que quiero, ¿no? Y lo importante es que si alguien tiene algo en mente o algún sueño, luche por él y hasta conseguirlo. No importa los obstáculos que puedan entrar en eso, ¿no? Y no importa tampoco contra quién tengas que ir o cosas así, ¿no? Sino el chiste es cumplir tus sueños. Y siempre va a haber gente, ¿no? Que te diga, ¿sabes qué? Lo que piensas está mal, lo que piensas no es verdad, lo que tú crees te va a llevar a otro lado que no te va a servir de nada y es muy común, ¿no? La gente tiene como esa digamos noción o esa idea de la vida de que tenemos que seguir ciertos caminos para lograr el éxito. El parkour creo que te da la libertad de regresar a ser niño. No solamente por el hecho de poderte mover por donde quieras o de poderte colgar o subir o saltar como un niño, ¿no? Sino también por el hecho de que te libera la mente. Muchas veces puedes observar a un niño que simplemente va, corre, salta sin pensarlo, ¿no? No está pensando en todo lo que tiene detrás o todos los problemas que pudiera tener su familia o que pudiera tener como en su casa, ¿no? Sino simplemente es feliz por lo que es. Y eso es lo que busco yo con el parkour, ser feliz simplemente por lo que soy, ser feliz simplemente por hacer lo que me gusta, ¿no? Y ese a fin de cuentas ese es el punto de la felicidad, ¿no? Disfrutar la vida al máximo, no busco la felicidad en fama, no busco la felicidad en dinero, no busco la felicidad en cosas como muy efímeras, ¿no? Sino simplemente me gusta la idea de poder avanzar por la vida superando todos los obstáculos que yo quiera. Creo que debemos recordar siempre las cosas que nos divertían o que nos hacían felices de niños, no solamente como dejarlo como en los recuerdos del pasado y decir, yo cuando era niño hacía esto o hacía lo otro, sino siempre mantener como esa esencia, porque al final de cuentas es lo que nos mantiene vivos. Si tú ves un niño no tiene preocupaciones, no tiene nada, ¿no? Y no es como por juzgar a la gente adulta, pero sí de alguna manera cambia esa manera de ver las cosas tan sencillas cuando creces, cuando en realidad la vida puede ser tan sencilla o tan complicada como uno lo desee, ¿no? Creo que cada uno el camino que lleve lo tiene que forjar de tal manera que nos beneficie o que nos haga o que nos dé la facilidad, mejor dicho, de tener como esas aptitudes para seguir adelante sin problemas, ¿no? No voy de acuerdo con la gente que siempre está estresada todo el tiempo, que tiene como problemas de humor, que siempre está como de malas o cosas por el estilo, ¿no? No me gusta como esas personas que todo el tiempo ven lo peor de las cosas en vez de siempre ver lo positivo de la vida, ¿no? Entonces me late ver la vida más como un niño, ¿no? Es como lo padre de esta vida.